días, queridos hermanos, nuevamente juntos en este tiempo de adoración a nuestro Dios. Nos gozamos estar siempre aprendiendo de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Empezamos una nueva serie, esperemos que cada uno de ustedes estén atentos y sigamos juntos aprendiendo lo que Dios desea en nuestras vidas. Preparemos un tiempo especial también como hoy día, primer domingo del mes, a participar de la Cena del Señor. Alabemos juntos a nuestro buen Dios.
Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada. Que te tengo a ti. Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a este hermoso culto de adoración. Estamos alabando y adorando a nuestro gran Dios. Muy buenos días, queridos hermanos. Ahora compartiré con ustedes una porción de la Biblia que la encontraremos en el libro de los Salmos 5, versículos del 11 al 12. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Amén. Amén. Acompáñame en unas palabras de oración. Señor Padre nuestro, te damos gracias una vez más por este hermoso día que tú nos regalas, en la cual podemos adorarte, Señor, bendecirte, agradecerte por cada uno de los favores que tú nos das, Señor, por tu amor inmenso para cada uno de tus hijos. No nos queda más que estar agradecidos, Señor, y rendirte, Señor, toda adoración a ti. Gracias una vez más por todo lo que tú nos das, Señor, por tus cuidados. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que nos sigas bendiciendo durante todo este culto de adoración. Te pedimos estas cosas en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, ahora queremos invitarlos también a seguir alabando y exaltando el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Muy buen día y disfruten de nuestro culto. Hoy te alabamos, Rey de Reyes, grande.
incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo, eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo, eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso.
tristezas, olvidemos el dolor. Su gozo es nuestra fortaleza, gocémonos en él. Olvidemos las tristezas, olvidemos el dolor. Su gozo es nuestra fortaleza, gocémonos en él. Aplaudid y cantemos juntos a nuestro Dios, al son de la música gocémonos, porque tu presencia está aquí. Gocémonos en él, olvidemos las tristezas, olvidemos el dolor, pues su gozo es nuestra fortaleza, gocémonos en él. Olvidemos las tristezas, olvidemos el dolor, su gozo es nuestra fortaleza, gocémonos en él, gocémonos en él, gocémonos en él. Muy buenos días, estimados hermanos, estimados amigos. Hoy, como todos los primeros domingos de mes, celebramos lo que es la Santa Cena en nuestra iglesia. Así que permíteme guiarte para poder participar de este tiempo. La palabra del Señor nos va a decir así: por lo tanto, cualquiera que coma del pan y beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Creo que entendemos y es clara la palabra que tú y yo tenemos que examinarnos. Vamos a tener un tiempo para poder acercarnos al Señor y poder poner nuestra vida delante de Él. ¿Sí? Acompáñame a orar. Señor, queremos en esta mañana acercarnos a tu presencia. Tu palabra dice, Señor, que no hay ninguno justo. Y es por eso que cada uno de nosotros nos acercamos a ti, Señor, y aún pidiéndote que traigas a nuestra memoria cualquier falta, cualquier pecado, Señor. Porque no queremos que nada interrumpa nuestra comunión contigo. Y en este día especial, Señor, que celebramos la Santa Cena, tú nos puedas capacitar para poder participar de ello, Señor, dándonos la limpieza y el perdón, si fuese el caso, Señor. Padre, nos ponemos delante de ti confiando en tu perdón y limpieza. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra del Señor también nos va a decir en Lucas, cuando el Señor Jesús estaba con sus discípulos, Él se estaba de alguna manera despidiendo de ellos y tuvo esa última Santa Cena donde les mencionó que cada vez que podamos participar de este tiempo haríamos memoria de Él y de su obra. Él va a decir así: cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan
y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes, pero sepan que la mano del que me va a traicionar está con la mía sobre esta mesa. Esa es la enseñanza del Señor. Y permíteme, para poderles dirigir para esta oportunidad, creo que el que tiene que participar es toda aquella persona que cree en el Señor, toda persona que ha hecho una decisión por Cristo, una persona que está en buena comunión con el Señor. Así es que yo te voy a pedir ahí, si tú estás en esa correcta relación con Dios, puedas participar, acerca tu pan, acerca el vino que has preparado o el jugo de uva, como lo prefieras, ¿sí? Para poder participar. Vamos a tener este tiempo delante del Señor. Compartamos la cena del Señor. Compartamos la cena del Señor. Recordemos a quien por nosotros murió en la cruz. Señor, pedimos piedad. Compartamos el pan en gratitud. Cuerpo herido por mi en la cruenta cruz. Recordemos a quien por nosotros murió en la cruz. Señor, pedimos piedad. Compartamos la copa en gratitud. Representa la sangre del Señor. Recordemos a quien por nosotros murió en la cruz. Señor, pedimos piedad. Compartamos la cena del Señor. Su venida anunciemos con fervor. Pronto el juicio de Dios a los hombres ha de llegar. Señor, pedimos piedad. El apóstol Pablo una vez más nos va a decir: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. Vamos a tomar el pan. Participemos del pan.
Padre, te damos gracias porque tú diste tu cuerpo, Señor. Tu cuerpo recibió todo aquello que cada uno de nosotros merecía. Gracias porque en tu cuerpo llevaste todos nuestros pecados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios sigue diciendo: de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban, que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen el pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Participemos de la copa. Gracias una vez más te damos, Señor. Tu palabra dice que también la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Gracias porque nos permites participar en este tiempo, un tiempo de comunión, no solamente contigo, sino con cada uno de nuestros hermanos, Señor. Oramos por ello, para que guardemos esa unidad. La Santa Cena, como tú nos las enseñaste, tiene el propósito de comunión, de unidad, de amor, Señor. Y oramos por tu iglesia y por cada uno de nosotros, que entendamos este tiempo de poder recordar tu sacrificio y lo que hiciste y lo que es tu voluntad para nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Muy buenos días. Empezamos hoy domingo una nueva serie de estudios basado en la epístola o la carta a los Filipenses, cuyo título es El gozo en la vida cristiana. Y el tema de hoy es viviendo gozosos en la adversidad. Para ello quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro o la carta de los Filipenses, capítulo 1, y vamos a la lectura del 1 hasta el 11. Filipenses capítulo 1, 1 hasta el 11. Dice así el Señor: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tenga en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Hermanos y amigos, muchas veces en la vida llegamos a desilusionarnos y perder en muchos casos la esperanza de vivir. Y esto se da cuando muchas veces ponemos nuestra confianza en algunas personas, familiares o situación particular, ponemos nuestra esperanza en lo que podemos hacer en el trabajo y aún muchos en lo que va a ser el gobierno de turno. Y cometemos un gran error porque nos desanimamos por el simple hecho de que mucho de ello, de lo que hemos mencionado, nos fallan. Y aún nuestras propias metas quedan truncadas. Y eso se da muchas veces porque permitimos que cosas externas nos quiten la esperanza, el ánimo y el gozo para seguir adelante. Siempre deberíamos tomar en cuenta que todo lo que nuestros ojos ven, todo lo que nos rodea, siempre va a ser falible. Nada es perfecto en esta tierra.
solamente perfecto es Dios, quien es fiel y Él jamás y nunca nos falla. Por eso, al tocar esta epístola o esta carta a los filipenses, permítanos en primer lugar ver el contexto de la carta. Así dice la Escritura: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo escribió esta carta a los filipenses. Él es el escritor, él es el autor de esta epístola o carta, dirigido a la iglesia de Filipos. Y cuando él lo escribe, él estaba preso. Él escribió desde la casa, donde dice, desde la casa del César, dice en Hechos capítulo 28. Ese lugar se quedaba en Roma. Y él estaba ahí mientras esperaba el juicio que debía imponerle el Imperio Romano. La iglesia en Filipos fue fundada, reitero, por el apóstol Pablo, durante su viaje misionero. 11 años atrás, él funda esta iglesia, esta hermosa iglesia, en su segundo viaje misionero. Por tanto, Filipenses fue la primera iglesia establecida en el continente europeo. Pablo dirigió esta carta, tiene sus destinatarios, y él menciona 3. A los primeros que menciona son a los santos en Cristo Jesús, es decir, a todos los creyentes de la iglesia en Filipos. Los santos son los creyentes en Cristo Jesús, y no son santos debido a su conducta, sino a la posición que ocupan en Cristo Jesús. Santo quiere decir, en la Biblia, separado para Dios, consagrado a Él. De esta manera, nosotros como cristianos, todos los cristianos son llamados santos. ¿Por qué? Porque estamos separados para Dios, apartados solamente y exclusivamente para Dios. Y eso tiene que ser la posición de cada hijo, hija de Dios, separado para el uso de Dios, consagrado al servicio de Dios. De ahí que la Escritura resalta la preposición en, para explicar lo que es la salvación. La salvación es estar en Cristo, es decir, unido a Cristo. Y pregunto, ¿y cómo puede uno unirse a Cristo? La única manera es aceptándolo como su Salvador y Señor personal. Ahora, ¿qué significa ser salvo? Significa estar unido a Cristo Jesús. Cuando usted le entrega su vida totalmente a Cristo y deposita toda su confianza en Él, la Biblia dice que usted nace de nuevo. Es usted una nueva criatura y por tanto es adoptado como hijo, hija de Dios. El Espíritu de Dios viene a habitar en su corazón. Es bautizado por el Espíritu Santo, el cual le une al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y además, es usted sellado para el día de la redención final, para ir a los cielos. Qué interesante, hermano. Usted es adoptado como hijo, hija de Dios por toda la eternidad. Otro grupo en el cual el apóstol Pablo se dirige en esta carta a los filipenses es los obispos. Aquellos que son responsables de guiar a la iglesia y de formar el liderazgo. Otro grupo, un tercer grupo que es dirigido, esta carta es a los diáconos, aquellos hermanos que tenían posiciones reconocidas de servicio en la congregación. Eso dice el versículo 1. El versículo 2, Pablo da un saludo muy particular y a la vez familiar. Él dice, gracia y paz a vosotros, reconociendo de esta manera que esta gracia y esta paz llegan únicamente por Dios nuestro Padre y por medio de su Hijo Jesucristo. Gracia y paz siempre aparecen en el mismo orden. Son dos palabras muy comunes en las cartas o epístolas del apóstol Pablo. Gracia significa favor de Dios. Era la palabra para saludar en el idioma griego, en el cual se traduce caris. Cuando usted caminaba en aquel entonces en el mundo griego, en todas las calles, se encuentra con una persona, usted va a escuchar no buenos días, sino va a escuchar caris. Nosotros aquí en el mundo occidental nos saludamos muy buenos días, pero en el mundo griego no era así. Ellos se saludaban y decían caris, es decir, que tenga el favor de Dios, que tenga una buena eternidad.
Y con respecto a la palabra paz, diremos que la paz siempre sigue después de la gracia, nunca la precede. Paz es la traducción del hebreo shalom, que significa salud para ti, bienestar también para ti y tu familia. Esa paz, mis hermanos, es la paz que Dios nos da por medio de Jesucristo. Esta es una paz que toda persona puede tener por medio de Cristo. Es una paz que puede usted tener con Dios. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo, el príncipe de paz, pagó el castigo por tus pecados y los míos. Y por medio de su misericordia, de su amor, de su perdón y su sacrificio perfecto, Él nos otorga paz para con Dios. Esa es la gracia de Dios, la gracia que nos rescata y que nos salva, la gracia que nos libra de la condenación eterna. Por ello, cuán importante es conocer la gracia de Dios antes de experimentar la paz con Dios. Esta epístola también a los filipenses se ha denominado la carta más tierna que jamás escribió el apóstol Pablo. En ella abunda las expresiones de afecto, de cariño y de alabanza, a pesar de que el apóstol Pablo escribe esta carta desde la prisión. La iglesia que estaba en Filipos no tenía problemas doctrinales, sí tenía algunos problemas normales, domésticos, familiares y habituales que se da en toda familia y por supuesto en la familia cristiana, como por ejemplo hermanos que muchas veces no se llevaban bien y Pablo les escribe que tienen que aprender a relacionarse y a conciliarse, o personas que tenían cierta envidia o eran egoístas en sus acciones, también les da recomendaciones. Esta epístola es una guía para conducirnos en la vida cristiana. El tema en esta epístola o esta carta a los filipenses, a lo largo de esta carta, es el gozo y el regocijo en el Señor. La pregunta es, ¿qué es gozo? Gozo proviene del verbo gozar, que significa alegrar, regocijar, experimentar gratas sensaciones. Es tener alegría, sentimiento grato que produce esperanza de algún bien, según el diccionario de la Real Academia Española. El gozo en la Biblia es una emoción causada por la esperanza de esperar cosas que vendrán en el futuro. El gozo, según la Biblia, es un estado permanente de contentamiento. No es una alegría pasajera por las buenas circunstancias que nos toca vivir en un momento, sino realmente es la fe interna, la confianza en Dios y la comunión con Dios a pesar de las tribulaciones, saber que hay una esperanza en Dios y eso nos trae contentamiento en el corazón. Esta epístola nos enseña cómo podemos vivir una vida gozosa y victoriosa, aún en medio de las adversidades y dificultades normales que todos vivimos en nuestra vida, sin perder ese gozo que proviene de Dios. En segundo lugar, hablaremos de esta carta. En este capítulo 1 vamos a ver el afecto de Pablo hacia los filipenses y la adversidad en beneficio de la evangelización. El apóstol Pablo va a decir lo siguiente en esta carta a los filipenses, en el capítulo 1. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo escribió esta carta para expresarles a los miembros de la iglesia de Filipos su gratitud, su afecto, su amor y también su cariño para con ellos. La gratitud del apóstol Pablo, el gozo y el deseo de orar permanentemente por la iglesia de Filipos se debía a que siempre ellos estuvieron con el apóstol Pablo en sus dificultades, adversidades y en sus pruebas por llevar el evangelio de Cristo. Por eso él va a decir en esta epístola, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia de Dios. En esta relación que ellos tenían, Pablo con la iglesia de Filipos, había una relación de afecto. Habla sobre la experiencia cristiana que deben tener todos los cristianos de manera normal,
relación de afecto, relación de respeto, de armonía y de amor. Una relación de afecto entrañable, que aún a pesar de todas las dificultades y problemas o situaciones difíciles que podamos vivir, cada uno de nosotros tenemos que aprender a relacionarnos, a amarnos, a cuidarnos unos a otros. Por eso Él dice, doy siempre gracias a mi Dios, que me acuerdo de vosotros. Y se acordaba con afecto. Por eso Pablo tenía un cariño y un afecto muy natural a los filipenses. Y se gozaba, aún a pesar de que estaba preso, se gozaba de lo que ellos hacían por la extensión del reino de Dios desde su ciudad en Filipos. Por eso es interesante, en esta carta a los filipenses, entre sus primeras palabras que estamos leyendo, ¿no?, el apóstol Pablo manifiesta sus sentimientos y su estado de ánimo. Es el gozo, es el regocijo, estando aún todavía en una situación muy, muy difícil y aún posiblemente pronto a una ejecución. Hay un escritor cristiano que nos habla acerca de las pruebas, el cual dice, es saber reconocer, hablando de las pruebas, el hecho de que todas las condiciones aparentemente adversas y difíciles son hechas aliadas del alma y ministros de victoria bajo el dominio del Señor. La idea era de que los filipenses estaban en compañerismo con el apóstol Pablo, aún a pesar de la distancia. Ese compañerismo en el cual seguían ellos también compartiendo la misma fe y extendiendo su fe desde el lugar que los toca y que los albergaba, es decir, desde Filipos. Por eso él dice, estando persuadido de esto, desde aquel que empezó la buena obra, es decir, desde el primer día hasta el día final, el que comenzó en vosotros la buena obra, dice Pablo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en eso se gozaba Pablo. Dios, mis hermanos, empezó la buena obra en la iglesia de Filipos. La obra de la gracia de Dios tiene la raíz en la bondad y en la misericordia y el amor de Dios para cada uno de nosotros. Debido a que esta buena obra había comenzado desde el día o comienza del día que nos convertimos al Señor Jesucristo, Pablo dice, estoy confiado que Dios la irá perfeccionando hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros vayamos o que Él venga. Por tanto, hermanos, Dios es el buen alfarero. Él trabaja en tu vida y en mi vida, y Él va a completar su obra en cada uno de nosotros. Por eso surge esta pregunta. ¿Existe alguna ocasión en que Dios comienza cualquier obra y la deja incompleta? No. Dios todo lo hace perfecto. Dios no deja las cosas a medias. Esta obra en el creyente no se va a perfeccionar, como dice la Escritura, sino hasta el día de la venida de Cristo o que nosotros vayamos. Cuán importante es esta realidad y esta verdad que el apóstol Pablo transmite a la iglesia de Filipo. Pablo era un hombre de un gran corazón y los filipenses siempre estaban en su corazón, en sus oraciones. Y aún él podía decir que Dios era testigo por el amor tan entrañable que él les tenía a esta iglesia. Y eso debe ser una filosofía de vivir cristiano, el aprender a amarnos los unos a los otros, como hermanos, como familia cristiana, aprender a cuidarnos. Por eso esta epístola, ¿no?, es la epístola del gozo. Y esta palabra gozo o regocijo, más de 19 veces se menciona en la Biblia, o al menos en esta epístola. Pero es interesante entender que la palabra Jesucristo en esta carta a los filipenses se menciona más de 40 veces. Por tanto, Jesucristo es la fuente del mismo gozo. El modelo de la vida cristiana siempre va a estar centrado en la persona de Jesucristo. El premio de la vida cristiana está directamente relacionado con la gracia, con la misericordia y el amor de Dios y por supuesto la bondad de Dios. Y eso nos trae gozo a la vida de toda persona, de todo creyente, de saber que tengo una relación personal con Dios y eso me trae gozo y paz. ¿Por qué? Porque hay una relación muy personal e íntima con el Señor. Y es posible que en esta mañana usted, al escuchar esta breve reflexión, esté pasando por momentos difíciles, circunstancias en el cual está batallando en su mundo interior y aún en sus pensamientos, ¿no?
situaciones que realmente lo llevan al estrés, al agotamiento mental o la preocupación desmedida. Situaciones en las cuales muchos estamos viviendo a raíz de toda esta situación de la pandemia. Cómo pagar las deudas, los sueños y proyectos que hicimos, muchos se han truncado, metas sin alcanzar, familias que realmente están teniendo conflictos dentro del seno del hogar. Y por supuesto, nos quitan la esperanza y el gozo. Le podía haber pasado también al apóstol Pablo. Él estaba preso, injustamente, esperando un juicio que no llegaba y habían pasado 2 años. Y él pudo haber tenido la tentación de desanimarse o amargarse, ¿no? O enojarse por todas las dificultades y sufrimientos que estaba pasando en ese momento. Sin embargo, hay algo que necesitamos aprender nosotros como cristianos y que el apóstol Pablo nos enseña en la palabra del Señor. Pablo no dejó que las circunstancias externas, adversas, difíciles, dictaran cómo él debe conducirse en la vida cristiana, cómo debería moldear él sus actitudes y, por supuesto, no permitió que controlaran sus pensamientos. Él había aprendido a vivir en contentamiento, con gozo en el Señor, a pesar de las circunstancias desfavorables. Su contentamiento se enfocaba en la bondad de Dios, en la gracia de Dios y en el amor de Dios. Y esto nos habla este primer capítulo. No vemos en este primer capítulo ninguna queja del apóstol Pablo, tampoco acusación al Señor y menos una autocompasión. Más bien todo lo contrario, vemos un regocijo en medio de las dificultades. Pablo podía regocijarse en medio de la situación que estaba viviendo, porque confiaba en los planes de amor, de bondad, de misericordia que Dios tiene para él y tiene para nosotros también. Planes de bien, planes de esperanza para un futuro incierto, pero que en Cristo tenemos las cosas muy claras y ciertas. Así que nosotros debemos siempre enfocarnos en medio de una situación difícil que nos toca vivir a cada uno, en la bondad de Dios. Debemos enfocarnos en las promesas de Dios. Debemos enfocarnos en la soberanía de Dios. Él está en control de todo. Debemos enfocarnos en la gracia y en la esperanza que tenemos en Dios. Siempre todo creyente debe aprender a afirmarse en Dios y en su palabra. Por eso, cuán importante es entender los tiempos que nos toca vivir. Todos estamos pasando a nivel mundial situaciones muy difíciles. En nuestro país, nuestro Perú, hay más de 5 millones de personas, según las estadísticas del gobierno, que se han quedado sin trabajo, sin empleo, sin ingresos. Otros sueldos reducidos, otros buscando cómo llevar el pan nuestro de cada día a sus hogares. Estamos escuchando a través de los medios que puede haber un segundo rebrote, una segunda ola muy, muy grande a través de este contagio del virus. Y el sistema nuestro es muy precario en cuanto a salud. Mucha gente está atemorizada por el temor del contagio y eso lo lleva a un estrés, a una tensión muy fuerte. Y por supuesto, todo esto se suma a los problemas familiares que cada hogar está viviendo en este momento. En cualquier caso y cualquier situación que le toca vivir, los planes de Dios son perfectos. Dios está en control de todo. Los planes de Dios siempre van a traer bendición a nuestras vidas, a pesar de las circunstancias difíciles y externas que podamos estar mirando. Por eso, como cristianos, tenemos que aprender a vivir bajo las promesas de Dios y gozarnos en el Señor aún en medio de las dificultades, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso, cuán importante es entender que Dios, en su gran misericordia y bondad, permite las adversidades, porque Dios tiene un plan, un propósito y un objetivo, y razones muy precisas para formar la vida nuestra, es decir, formar el carácter de Cristo en nosotros. Por eso, el apóstol Pablo va a decir estas palabras: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Qué interesante, hermanos. Qué interesante.
Todo lo que nos está pasando redunda para dar testimonio de la gracia, del amor y de la esperanza que tenemos en Dios. Es decir, extender el Evangelio de Cristo. Aunque el apóstol Pablo podía decir, estoy en 4 paredes, pero no le impedía a él seguir llevando la buena semilla de esperanza a la gente. Él estaba preso, pero estaba en Roma. Él estaba al lado de la guardia pretoriana, el cual escuchaba el mensaje de Cristo. Por tanto, aún estando preso, había una oportunidad de hablar del Señor Jesucristo y de la salvación. Él estaba encadenado físicamente, pero no estaba encadenado en compartir el Evangelio. Estamos en cuarentena, pero el Evangelio no está en cuarentena. Debemos seguir llevando este mensaje de esperanza a todos aquellos que aún no lo tienen. Debemos aprender a confiar en el Señor en medio de unas circunstancias muy difíciles y dar testimonio a un mundo sin esperanza, a un mundo incrédulo, que en Jesucristo hay esperanza para todo aquel que pone su confianza en Él. La prisión de Pablo inspiró, dice la Escritura en este primer capítulo, a otros cristianos, a otros creyentes, a confiar en Dios y a tener la valentía en medio de situaciones difíciles, seguir testificando la esperanza del perdón y la salvación en Cristo Jesús. La pregunta en esta mañana, hermano, usted que sigue a Jesucristo, ¿en quién pone su confianza cuando le toca vivir circunstancias difíciles y adversas? ¿Está usted buscando continuamente una salida suya o busca la salida de parte de Dios en su palabra? ¿Cómo está su corazón? ¿Se desespera su alma ante una situación totalmente que no lo puede controlar? ¿O se centra en usted mismo, que usted mismo lo puede solucionar? Hermano y mi amigo que usted nos escucha, ante situaciones angustiosas, situaciones difíciles, que son normales, porque así es la vida, todo cristiano tiene el privilegio de mirar la bondad de Dios y confiar en las promesas de Dios. Promesas en el cual dice, yo nunca te dejaré ni te desampararé. Y eso me lleva al tercer punto. Por vida o por muerte, nuestra vida debe estar centrada en la persona de Cristo. El apóstol Pablo dijo lo siguiente, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos y amigos, cuando las circunstancias nos parezcan abrumadoras, lo mejor que podemos hacer es fijar los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, y dejar que Él cuide de nuestra vida y cuide nuestro corazón. Pablo sabía que la muerte no era una derrota, no era una derrota. Él dice, la muerte es ganancia para el cristiano que tiene la esperanza en Dios. Y en su debido tiempo, hermanos, cuando nos toque partir de esta tierra, sabemos a dónde vamos. Vamos a la presencia de Dios, no por nuestros méritos, sino por los méritos de aquel que dijo, todo está consumado, todo está cancelado. El ser humano no debe nada. Es por la obra preciosa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y eso me lleva a 2 sentidos. El primero, su muerte por la causa de Cristo glorificaría a Dios, y eso era una ganancia para el apóstol Pablo. Repito, Pablo va a decir que es ganancia porque su muerte por la causa de Cristo glorificaría a Dios, y eso era ganancia. Y en segundo lugar, el estar en la inmediata presencia del Señor también sería ganancia para el apóstol Pablo. Por tanto, el apóstol Pablo no temía la muerte. ¿Saben por qué? Porque Cristo venció la muerte. Cristo sacó a luz la vida por medio de su resurrección. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees eso? Por eso Pablo creía eso. Y eso nos enseña que nosotros tenemos que confiar en el Señor. Sobre todo, hermanos queridos y amigos, en Cristo, Él es nuestra esperanza. Por eso el apóstol Pablo tenía esa esperanza. Y él sobrevivió a la prisión, fue liberado y otra vez fue a visitar a los filipenses, a mantener esa hermosa relación de amigos, de hermanos, de familia.
Hermanos y amigos, si le hemos confiado nuestra vida y salvación eterna a nuestro Señor Jesucristo, con toda seguridad podemos confiarle también todas las dificultades, adversidades, problemas y situaciones muy difíciles que no podemos controlar. Podemos confiar en Él. Y eso se da cuando usted desarrolle, hermano y amigo, una correcta relación con Dios por medio de Cristo. De saber que Dios tiene muchas promesas para nosotros. Por eso, en medio de las situaciones adversas, la mirada de Pablo estaba en Jesucristo. Por eso su deseo era, conforme dice la palabra, conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos con gozo y llegar a ser semejantes a Él en su muerte. ¿Qué tal esperanza que tenía el apóstol Pablo? Ninguna circunstancia adversa podrá robarnos el gozo de la esperanza que tenemos en Cristo. Todo lo contrario, las situaciones difíciles y adversas nos llevan a confiar en Él y eso trae gozo a nuestro corazón, contentamiento. La perspectiva correcta en cuanto a las situaciones difíciles comienza en primer lugar con nuestra manera de pensar. Tenemos que aprender a enfocarnos en Dios, en su bondad y en las promesas que hay en su palabra, más allá de las circunstancias temporales. Tenemos que aprender a disfrutar de ese gozo que Dios nos da, ya que el gozo es parte del fruto del Espíritu Santo. Por tanto, rinda su vida totalmente a Dios. Descanse en Él. Confíe en su palabra y en sus promesas. Las pruebas y tribulaciones son situaciones difíciles, sí, pero es parte normal de una vida, más aún una vida consagrada a Dios. Cuando llegan esos momentos, hermano y hermana, aprenda a confiar en Cristo. Por eso Jesús dijo estas palabras: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando el creyente confía en Dios, tiene gozo en su corazón, tiene contentamiento y tiene paz. Él nos ha provisto de su gozo para que podamos pasar la prueba, pasar nuestros muros, circunstancias difíciles, pero pasemos bien con el Señor, no con enojo, no con amargura, no con reclamo, sino con contentamiento, con paz y con esperanza. Por eso termino diciendo lo que el apóstol Pablo dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aprendamos a gozarnos en el Señor, porque el gozo del Señor nuestra fortaleza es. Permítame tener una palabra de oración. Buen Dios, gracias. Muchas gracias por tu palabra y por la esperanza que tú nos das siempre en ella. Palabra viva y eficaz para nuestra vida. Enséñanos a todos, a tus hijos, Señor, a aprender a confiar en tus promesas, sabiendo, Señor, que aún las tribulaciones son pasajeras, son temporales, pero el gozo es un estado permanente, porque ese gozo viene y se afirma en la promesa tuya, en la bondad tuya, en el cuidado tuyo, Padre. Derrama tu bendición sobre cada familia, sobre nuestras vidas, y enséñanos siempre, Señor, a decir: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Toda la gloria y toda la honra sean para ti. En el dulce nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga, hermosas familias. Es buscarte día y noche, de tu amor y la ternura.
por siempre y para siempre. Me gozo en tu presencia, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Me gozo en tu presencia. Te anhelo, es buscarte día y noche, de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Me gozo en tu presencia, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Me gozo en tu presencia, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Me gozo en tu presencia. Muy buenos días, amados hermanos. Empezamos nuestro tiempo de oración. Para ello, por favor, acompáñame a leer la palabra en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oremos por los siguientes motivos, hermanos. Como primer motivo, porque Dios nos ayude como iglesia a poner en práctica todo lo aprendido en la campaña Espiritualidad Emocionalmente Sana, y también podamos ayudar a otros en su sanidad integral. Como segundo motivo, por la próxima serie de predicaciones Gozosos en las dificultades, basado en la epístola de Filipenses. Oremos, hermanos.
amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, Señor, en la que nos permites disfrutar de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que nos has dado a lo largo de esta semana y de estos días, Señor. Te pedimos, Señor Padre, que nos permitas y nos ayudes, Señor, a poner en práctica todo lo aprendido, Señor, a lo largo de los temas que hemos seguido en espiritualidad emocionalmente sana, Señor. Tú, Señor, tienes el control de todo, Señor, y tú conoces cada corazón. Tú escudriñas lo más interior, Señor, de cada persona. Padre amado, también te pedimos porque también nosotros seamos de ayuda, Señor, para las personas que necesitan, Señor Padre, de esta sanidad integral, Señor. Como dice tu palabra, ser luz y sal, Señor, nos ordenas. Así, Señor, queremos seguir tus mandatos, Padre. También, Señor, te pedimos por los nuevos temas, Señor, que se van a llevar a cabo en las prédicas, Señor, gozosos en las dificultades, Señor. Toca tú, Señor, los corazones de cada hermano, de cada persona, Señor, que escuche cada una de las prédicas, Señor, y también sé tú hablando a través de los pastores y de los líderes, Señor, en nuestra iglesia, cuidando, Señor, sus corazones, cuidando, Señor, su santidad en todo momento, en todo tiempo, Señor. Siempre, Señor, pidiendo que se haga tu voluntad, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, amados hermanos, que Dios los siga bendiciendo. Continuemos. Hermanos y amigos, muy buenos días. Estos son los anuncios de la marcha de nuestra iglesia. Este miércoles 7 de octubre tendremos nuestra jornada de oración vía plataforma Zoom y en vivo en la página Facebook de la iglesia, de 6 a 9 de la mañana y de 4 de la tarde a 7 de la noche. Luego de esta jornada tendremos nuestro culto de oración a las 7 de la noche, con el tema Firmes en andar ordenadamente, basado en 2 de Tesalonicenses. Y este viernes 9 de octubre tendremos nuestra vigilia de oración de 10 de la noche a 2 de la mañana a través de la plataforma Zoom y la página Facebook de la iglesia. Preparemos nuestro corazón y participemos con gozo. Y luego de nuestro culto dominical a las 11:30 de la mañana, continuamos con nuestro programa especial para niños y niñas, Alianza Kids. Agradecemos tu colaboración generosa para ayudar a familias necesitadas. Te animamos a seguir apoyando. Contáctate a los números que aparecen en pantallas. Que Dios bendiga tu generosidad. Tendremos una nueva serie de temas para nuestros cultos dominicales. El gozo de la vida cristiana. Inicio 4 de octubre. Atención, iglesia, amigos, hermanos. Tendremos una campaña especial para la familia. Desde el jueves 15 de octubre al sábado 17 de octubre a las 7 de la noche y el domingo 18 de octubre a las 10 de la mañana. Estarán con nosotros el pastor Roberto Bastante, Fernando Hidalgo, Wilson Chávez y Gustavo Chiang. Que Dios bendiga este tiempo especial para todas las familias a través de la plataforma Zoom y la página Facebook de la iglesia. Tendremos nuestras reuniones informativas de manera virtual para todos los padres de familia de niños en edades de 7 a 12 años. Te enviaremos el link de conexión a través de la plataforma Zoom oportunamente. No faltes. Hermanos y amigos, que Dios les bendiga. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el
Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré, y me alegraré solo en Él. Y gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré, y me alegraré solo en Él. Por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré, y me alegraré solo en Él. Me gozaré en el Señor. Deseo animarles, iglesia, que sigan testificando del gran amor de nuestro Dios y la salvación y esperanza que solo tenemos en Jesucristo. Un texto de la Escritura va a decir lo siguiente: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos este día miércoles a las 6 de la mañana vía Zoom en un tiempo especial de oración.